protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Siéntanse muy bienvenidos a Mextranjeros, su programa semanal de análisis de la actualidad. Como siempre, tendremos con nosotros a corresponsales de otros países que nos ayudarán a analizar la situación desde perspectivas mucho más amplias. Podremos vernos a nosotros mismos desde los ojos de otras latitudes. Vamos a empezar hoy con el análisis de las fake news, es decir, las noticias falsas y la desinformación. También tendremos oportunidad de abordar a la OMS, que es un organismo esencial en estos momentos, pero que se ha granjeado el encono de algunos dirigentes del mundo. Finalmente, nos concentraremos en América Latina, un continente golpeado por la crisis sanitaria y que vive momentos de crisis económica y social. Por el momento, los dejo con los titulares de esta semana en los medios internacionales. Nos vemos ahora. Frente a una crisis sin precedente, debido a la pandemia por el coronavirus, el planeta descubre nuevas problemáticas, así como la necesidad de establecer nuevas reglas para relacionarse con sus seres queridos. En todos lados, nuestros adultos mayores se ven solos y más vulnerables que nunca, y las casas de retiro, aún aisladas del mundo exterior, presentan una gran afectación por COVID-19. Todavía más que en España, Francia o Reino Unido, países de por sí muy afectados, este drama azota a Canadá. En estas circunstancias excepcionales, aparecen verdaderas figuras heroicas, particularmente dentro de la comunidad médica. A pesar de la grandísima posibilidad de contagio y siendo confrontado a escenas traumáticas, el personal médico lucha, solidario e incansable frente a la enfermedad. El primer ministro británico Boris Johnson rindió homenaje a sus enfermeros, especialmente a Nurse Jenny, quien se convirtió en una estrella en Nueva Zelanda, su país de origen. Pero el heroísmo también se ve reflejado en expresiones de solidaridad o a través de profesiones quizás más humildes, pero que hoy se evidencian como indispensables. Héroe también, un veterano británico de 99 años dio 100 vueltas a su jardín con su andadera y logró recaudar 22 millones de libras para el sistema público de salud del Reino Unido. En Corea del Sur, el presidente Moon Jae-in resultó el gran ganador de una compleja elección, beneficiándose claramente de su excelente gestión ante la reciente crisis sanitaria. Su vecino chino también luce su impresionante gestión ante la pandemia y no escatima en propaganda sobre sus logros, al punto de preocupar a sus rivales e incomodar al belicoso Donald Trump, quien está en una posición complicada por su tardanza en aplicar medidas sanitarias. Trump encontró en la Organización Mundial de la Salud un culpable cómodo y retiró la contribución de su país sin previo aviso. En su urgencia por reactivar la economía, Trump también se enfrenta a diversos gobernadores más prudentes y los acusa de subversivos, lo que moviliza sus fuerzas conservadoras. En la misma lógica, y para poder terminar la cuarentena lo antes posible, el presidente brasileño no dudó en destituir a su ministro de Salud. Todos saben que la crisis económica que se perfila será histórica, la peor desde 1929. La quiebra de empresas empieza a preocupar a los países europeos, tanto como a Estados Unidos, que ya alcanzó un nivel récord acumulando 22 millones de desempleados. Sin embargo, todos buscamos esperanza, en recuperaciones inesperadas o en las primeras señales de mejoría.
Esperanza también ante la gradual reapertura laboral de varios países, como la prudente Alemania o como España, aún en condiciones de seguridad no suficientemente fiables después de años de desmantelamiento del sistema de salud pública. Poco a poco, todos los países imponen el uso de mascarillas y se organizan para tener reservas suficientes. La humanidad se está preparando para romper sus códigos estéticos y de socialización, quizás de manera sostenible. En esta fase de reconstrucción, el mundo se altera con reacciones irracionales, como la destrucción de escuelas en Sudáfrica o las agresiones al personal de salud. En India, las manifestaciones exigiendo apoyo son gigantescas, tal como sucede en Colombia. Y en todas partes, el fenómeno migratorio continúa, a pesar de que los migrantes están en una situación más precaria que nunca. Y finalmente, se recordó el incendio de la Catedral de Notre Dame en París hace un año. Así como se evocó con mucha tristeza el fallecimiento del escritor chileno Luis Sepúlveda. Pues sí, hemos tenido muchas pérdidas en el mundo de la literatura esta semana. No solo el escritor Luis Sepúlveda, chileno, que murió en España, sino también en México a la gran Amparo Dávila. Espero que ambos sean recordados con la lectura de sus libros. Y bueno, ahora les voy a presentar a nuestros invitados de hoy, quienes nos han hecho el gran favor de buscar en el océano casi infinito de noticias alguna nota que les haya llamado la atención esta semana. Empezaré con Sandra Weiss, a quien me da muchísimo gusto presentar, quien es una periodista independiente alemana que escribe en varios medios como Deutsche Welle, Die Welt o Die Zeit. Y también en algunos medios suizos, según entiendo. ¿Así es? También suizo y para Austria también trabajo. Increíble, para el mundo en alemán. Muy bien, ¿y qué nota nos traes hoy, Sandra? También habla de una pérdida, pero es una pérdida de una catarata, las cataratas de Iguazú. Es una nota chiquita que tal vez algunos vieron, muchos me imagino que ni se hubieran dado cuenta. Desaparecían las cataratas de Iguazú, casi no había agua en la semana pasada y eso fue ocasionado por una grave sequía en esa zona del sur de Brasil y también por el tema de que río arriba hay varias hidroeléctricas que necesitaban el agua para generar energía y ya no la liberaban para las cataratas. Eso es un desastre grande y tiene que ver con toda esa crisis que estamos viviendo, porque muchos hablan de la crisis económica, de la crisis sanitaria, pero la crisis ambiental es parte y están ocurriendo en ese momento en muchas zonas del mundo. Hay una sequía, hay muchos problemas de agua, está avanzando la deforestación y eso nos va a afectar y eso está afectando la naturaleza, está afectando a los animales que son transmisores de diferentes tipos de enfermedades y que están buscando otros espacios, se están acercando a los hombres y yo creo que no hay que perder de vista que todo eso juega en conjunto y no deberíamos olvidar que el medio ambiente está ligado a esa crisis. Muchísimas gracias por esta importante nota que rescataste en el ruido. A mi derecha tengo el gran placer de darle la bienvenida a Fidel Carlos Flores. Gracias. Tú eres un periodista boliviano basado en México, diriges los medios digitales Interés Público y Sala de Prensa y colaboras también regularmente con medios bolivianos. Sí, así es, medios bolivianos y obviamente medios mexicanos, del Estado de México básicamente, ¿no? Y bueno, yo tengo casi, de hecho, 40 años aquí, entonces estoy muy inmiscuido. Eres un total extranjero. Así es, totalmente. Bueno, platicarte de la cuestión de estas notas que tú me indicas, en el sentido que estamos en la creación, de hecho, estoy promoviendo la creación de una plataforma para poder verificar precisamente noticias falsas, porque en Sudamérica, sobre todo en Bolivia, es muy escaso este tipo de congregación de profesionales del periodismo donde se puede hacer eso y es una situación que profundiza más la polarización porque no es muy visible, es demasiado pues disperso, ¿no? Y en ese sentido estamos junto con otro grupo de colegas bolivianos tratando de generar esa plataforma, pues como todo en la búsqueda también de los recursos para poder generar eso que haría falta. No digo que no hay, sino que hace falta algo más especializado en el sector de prensa. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, y a mi izquierda está Laurence Cuvillier, que algunos de ustedes ya conocen, pues ya vino a compartir su visión de las cosas en un programa anterior. Laurence colabora en la radio francesa, en Europe 1, y en las televisoras europeas Arte, France 24 y TV5 Monde. Correcto. Muy bienvenida. Gracias. ¿Qué nos traes? Pues mira, una nota un poco más ligera. De hecho, tuve la oportunidad en los últimos días de acercarme a un joven mexicano muy interesante, se llama Luis Alfonso Escobedo, y él ha lanzado una iniciativa que se llama Drones por México versus COVID-19, que consiste en usar la tecnología, los open source y también el trueque, les voy a explicar cómo, para combatir el COVID. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de drones, ¿no? Hizo un gran llamado cuando lanzó esta iniciativa a que participen dronistas voluntarios, pilotos de drones, y tuvo una respuesta increíble, ¿no? Más de 300 pilotos de drones respondieron y aceptaron de forma completamente voluntaria ir en pues, un montón de municipios a lo largo del país para hacer varias cosas. Sanitizar espacios públicos por medio de drones que espolvorean agua con un líquido tratado amigable con el medio ambiente. Hacer perifoneo también en lugares donde la información pues llega difícilmente, ¿no? Entonces son portavoces montados sobre drones que sobrevuelan comunidades para difundir mensajes con objetivo de mejorar la práctica de las medidas sanitarias. Y también con el uso del open source se diseñó un pequeño gancho que se puede montar en cualquier dron comercial y que permite llevar hasta 5 kilos de medicamentos, cubrebocas, hasta podría llevarse en algún momento respiradores a un rango de más o menos 5 kilómetros, es decir, que desde un punto se podría alcanzar a ranchos o habitaciones más aisladas, ¿no? Y lo que me interesó más que nada de esta iniciativa es que él sabe muy bien que los municipios ahorita pues van a batallar mucho, ¿no? Con sus presupuestos en este tiempo de crisis. Entonces, él no está cobrando nada. Lo que pide a esos municipios es regalarle un poco de artesanía local, rebozos, cestos, lo que sea, lo mejor que se produzca, digamos, a nivel artesanal en esta zona. Y él dice, pues a lo mejor después de la crisis veré si lo vendo, extranjeros, etcétera, para recuperar un poco la inversión. Pero es una iniciativa completamente gratis para las comunidades que quieren beneficiar de ello y me pareció muy interesante, ¿no? Qué belleza de iniciativa. Muchísimas gracias por compartirnos esta maravilla. Pues bueno, nos vamos a ir a un primer corte. Vamos a regresar con una poco de información, una cápsula sobre el tema que vamos a tratar después, que ya abordaste, Fidel, que es lo de las fake news, las noticias falsas y la desinformación. Volvemos. La pandemia por coronavirus ha ido de la mano de la difusión de fake news que alimentan la desinformación sobre la realidad de la emergencia sanitaria. En México, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell ha señalado que hay grupos de interés que fabrican noticias falsas para confundir a la población y exhorta a evitar su difusión y consultar las fuentes oficiales. Situaciones que han causado gran inquietud en la sociedad mexicana incluyen la publicación de una fotografía con supuestos muertos por COVID-19 en un diario de Chihuahua. En la nota se afirma que el gobierno podría estar maquillando las cifras. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social aclaró que la información era falsa y que las imágenes corresponden a otros países. Otro caso fue el de la difusión en distintos medios de un supuesto aumento del 4% al precio de la energía eléctrica, lo que puso en alerta a la población. La Comisión Federal de Electricidad desmintió dicho dato, argumentando que el aumento fue de solo 0.23%. De igual manera, tras las negociaciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se generaron rumores sobre supuestos acuerdos secretos entre el gobierno mexicano y Estados Unidos.
la secretaria de Energía, Rocío Nale, dio a conocer la carta enviada a la OPEP, donde se planteaba la postura de México con el fin de evitar la difusión de noticias falsas. Este fenómeno no es exclusivo de México. En países como el Reino Unido, se alertó sobre la supuesta relación entre la radiofrecuencia de la tecnología 5G y la expansión del coronavirus, lo que generó que grupos vandálicos incendiaran docenas de antenas telefónicas. Incluso líderes mundiales como Donald Trump, Nicolás Maduro o Jair Bolsonaro han desinformado a la población a lo largo de sus mandatos, hecho que se ha intensificado durante la crisis sanitaria. Pues entremos de lleno a nuestro primer tema, es decir, cómo las fake news afectan el debate político. Quisiera también que empecemos este tema pensando en lo siguiente. Tenemos la sensación de que en el mundo actual podemos informarnos mucho más rápido, mucho más efectivamente. ¿Es solo una apariencia esta facilidad de la información? Pues creo que va a ser complicado querer informarnos con la misma velocidad sobre temas que de por sí necesitan tiempo. Una epidemia, un nuevo virus que está apareciendo, necesita mucho tiempo para que se conozca, que se pueda analizar en todos sus aspectos su virulencia, qué tan fácil se propaga, etc. Y entonces este afán de querer noticias de forma tan inmediata, además de que todos nos sentimos amenazados, o sea, estamos en estado de pandemia, entonces es una amenaza directa con respuestas que tienen que tardar forzosamente si queremos que sean asertivas. Yo creo que hay un problema casi civilizatorio, es que ya no convivimos con la incertidumbre, o sea, queremos certezas y ya, todo muy rápido. Y con esa situación, como nos cuestiona ese tipo de civilización, hay que aceptar que no lo sabemos todos y hay que a veces un poco ralentizar para tratar de pensar las cosas y no dejarse llevar. Y ahí entra toda esa posibilidad, todo ese rango de fake news, pero también de los medios tradicionales que producen noticias y buscan y a veces sobregiran también, sobrecalientan. O sea, es como una espiral que nadie como logra parar. Es que y quizás, perdón, habría que, tomando lo que dice la compañera, habría que destacar lo siguiente: esta inmediatez va en contra de la credibilidad de las noticias. Por ejemplo, yo desde que estuve en la escuela de periodismo entendí siempre al periodismo en base a 3 pilares fundamentales: el rigor periodístico, el contexto y el contraste de fuentes. En esta inmediatez, en esta carrera de ganar las notas, y bueno, se genera un elemento para que puedan entrar estas noticias falsas, y eso genera una ansiedad colectiva tremenda, ¿no? Y eso es muy peligroso para una sociedad. Sin embargo, hay urgencia, necesitamos tomar decisiones urgentes. ¿Cómo acoplar este fact-checking con la urgencia de tomar decisiones de vida o muerte en los hospitales? ¿Cómo para las decisiones que tiene que tomar la gente todos los días ahora? Pues tal vez primero dejar de leer solamente los títulos de las notas que vemos pasar en redes, en Facebook, en Twitter, etcétera, ¿no? Porque los títulos están escritos para ser llamativos, para decir algo muy impactante, pero a veces es un trastorno de la realidad nomás para generar el clic o que se comparta la nota, pero muchísimo, o sea, una muy alta proporción de la gente que comparta notas solo leen el título y no abren el artículo, que bueno, pueden ser de un grado de credibilidad muy variado, ¿no? Pero de por sí conformarnos con una frase que ha sido hecha para ser llamativa, para difundir luego dicha información, me parece una reacción muy peligrosa, pero todos de cierta forma la estamos practicando, ¿no? Claro. Sí, y además, estos elementos de fake news te generan un sesgo, ¿no? Y esto es doblemente más peligroso porque pueden ser manejados por intereses, ¿no? Para poder, en sociedades, por ejemplo, que va subiendo la polarización con ese sesgo en particular. O sea, esto nos lleva a un terreno ya muy peligroso cuando se hace muy intensivo. Recuerdo en la etapa cuando hubo la etapa postelectoral en Bolivia, por ejemplo, sí fue muy intenso las cuestiones que recibía por vía WhatsApp y cómo la gente replicaba cosas sin siquiera ver si era veraz o no. O sea, ya estaba totalmente rebasado y eso te genera
demasiada angustia. Es que lo mencionas perfectamente, la polarización es como el caldo de cultivo perfecto para la desinformación, porque la gente retuitea o comparte las noticias que apelan a sus emociones más primitivas, ¿no? A sus creencias más arraigadas. Yo creo que hay que educarse un poco y tratar de pensar antes de retuitear algo o compartir. Yo creo que realmente nos tenemos que tomar un tiempo. ¿Quién me manda eso? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Y cuál es el interés que podría tener esa persona? O sea, pensar esas preguntas antes de reaccionar y antes de compartir. Yo creo que hace falta educación sobre cómo tratar cómo convivir con las redes sociales, cómo realmente informarse, cómo se usan para desinformar, porque bueno, hay distintos fenómenos. Están los bots y gente que realmente, desinforma a propósito. O sea, hay un uso político, incluso económico de esas redes para manipular cursos en la bolsa. O sea, todo eso hay. Pero también están los medios tradicionales. Son dos temas un poco diferentes, ¿no? Porque hay la manipulación directa en las redes para crear incertidumbre, y están los medios tradicionales que tienen otros problemas que vienen de una competencia económica feroz, donde no hay suficientes expertos, donde hay una presión muy grande sobre los pocos periodistas que hay, que trabajan en condiciones muy precarias. Son dos temas que confluyen, pero tienen problemas y raíces muy diferentes, ¿no? Es que, antes, pues como periodistas, nuestro papel era simplemente informar. Ahora es también combatir la desinformación. O sea, el combate a los fake news se ha vuelto una categoría de por sí, una categoría pues que casi todos los grandes medios tienen, de fake news o true o false, veraz o falso, etc. Y es ahora algo que ha complicado el ejercicio de nuestro trabajo, ¿no? Además, una de las primeras recomendaciones que se dan sobre los fake news es checa la fuente, averigua de dónde viene esta información. Pero ahora los que generan los fake news han entendido también esto. Entonces, se vio mucho, se viralizó en Internet el hecho de que el Washington Post dijo que el virus del SARS-CoV-2 había salido de un laboratorio de Wuhan. Entonces, el Washington Post tuvo que salir a desmentir. No, nunca dijimos esto, nunca publicamos esto. Pero ahora, pues, sabiendo que tienen que tener una fuente creíble, dicen, no soy yo, el Washington Post lo dijo, aun cuando es falso, porque saben que la noticia de que el Washington Post dijo se va a difundir más rápido aún que el desmentido el rectificado del Washington Post. Ambas han mencionado que hay quien aprende a usarlo. ¿Quiénes son estas personas que buscan la desinformación pública, sobre todo en una situación como la actual de crisis sanitaria? Definitivamente hay intereses ahí, ¿no? Intereses obviamente no solamente económicos, políticos, ¿no? Pero hay intereses, yo diría, hasta perversos en algunos casos, ¿no? Porque sí es impresionante la cantidad, inclusive tiene una lógica hasta, yo te diría, empresarial. Tú puedes comprar, lo que decía la compañera, por ejemplo, si es real eso de que hasta ya aprenden a usar las fuentes. El punto es confundir. El punto es generar un rumor y generar la incertidumbre. A eso apuntan. Entonces, en esa dinámica, pues un estado de ansiedad en la sociedad va subiendo de nivel, ¿no? Y eso es riesgoso y peligroso. Pues y hasta los mismos políticos ahora difunden a sabiendas que son falsedades, pero los difunden, los dicen. Y después para desmentir, para retroceder a la puntuación es muy, muy complicado. Entonces nosotros, ¿cómo reaccionamos ante eso? Es una fuente, es un presidente, un ministro que dice eso, pero sabemos que es falso, es muy complicado, nos pone ante un dilema también. Claro, las fuentes oficiales mismas, o sea, los presidentes parecen usar ahora la mentira, digamos que la mentira se ha banalizado. Sí. ¿No? Y además la pura blusa blanca da fe, digamos, de una información. Me recuerdo haber visto hace un par de días el video de un pseudo laringólogo que afirmaba desde un despacho que se veía muy real, que para combatir al SARS-CoV-2 había que usar un secador de cabello y apuntárselo hacia la nariz y secarse la nariz durante varios minutos y que eso iba a eliminar el virus.
Obviamente, bueno, esta persona era, o sea, no era laringólogo, luego pues se buscó cuál era su matrícula, pues no tenía, no ejercía dicha profesión, pero pues mientras cientos de personas habían visto este video y lo que me sorprendió es que viendo el video, chequé los comentarios que habían hecho la gente sobre este video y mucha gente sí había... O sea, se lo había tragado. O sea, decía, y entonces, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer con cualquier tipo de secador, etcétera. O sea, pedían más información. No eran tantas las reacciones de, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, sí, es el efecto blusa blanca también en un contexto donde pues, la palabra de la ciencia es sumamente importante, pues es de alta peligrosidad. Así es, y evidentemente estamos pues, en escenarios cada vez más nuevos, ¿no? Nuevos mecanismos para generar o incentivar las noticias falsas. Todo esto recuerdo un concepto en comunicación que es la posverdad, ¿no? Cómo las personas incluso en esta dinámica van a buscar noticias que reafirmen sus falsas creencias. Eso ya ahí estamos rebasando las cuestiones, ¿no? Estamos acercándonos al final de este bloque. Quisiera preguntarles si en sus países podría suceder algo como lo que sucedió recientemente en México, que un canal oficial, la parte ya no de redes sociales, sino los medios oficiales, no, pseudo oficiales, pero en todo caso formales, como TV Azteca, llaman a desobedecer, o sea, llaman a no creer en la información que nos dan las autoridades y a la desobediencia. ¿Podría suceder algo así en otro país? En Francia sería difícil en esta crisis, no digo que de forma general, pero desde el inicio el gobierno de Emmanuel Macron dio mucha credibilidad y mucha palabra a los científicos. Se habló incluso de una medicocracia temporal. No veo que en este contexto en particular podría suceder. Ahora, pues sí, hay un doctor que ejerce en el sur de Francia, el doctor Raúl, que desde el inicio está proponiendo tratamientos a base de moléculas que dicen que son muy esperanzadoras en el tratamiento del COVID. Pero he visto que esta información sí se ha tratado con mucha precaución en los medios, ¿no? De que, existe esta pista científica, no se ha comprobado ahora, pero vale la pena intentar, vale la pena darle una oportunidad. Pues sí, ese es todo el debate que hay ahorita en los medios. Para concluir en 30 segundos. En el caso de Bolivia, o los países de Sudamérica, yo creo que sí se puede dar esta circunstancia atípica totalmente, porque de alguna manera entiendo, es una opinión subjetiva obviamente, que la circunstancia los ha rebasado, ¿no? Inclusive en las políticas comunicacionales he dado seguimiento de contradicciones entre las propias autoridades o la renuncia, por ejemplo, del ministro de Salud en el caso de Bolivia durante la pandemia en sí. Eso es gravísimo en términos, y el reemplazo. Entonces de pronto hay opiniones que se cruzan y entre ellos mismos se contradicen. Bueno, hemos visto una guerra entre las autoridades sanitarias y las autoridades de gobierno en muchísimos países. Y bueno, y ahora los medios se unen. Y en el caso de un medio puede decir eso, evidentemente. Pues estamos en un terreno de mucha incertidumbre, sobre todo en esas sociedades del cual yo vengo, donde la visceralidad o la polarización es mucho más, inclusive a nivel empresarial, en términos mediáticos. Yo creo que se puede resumir: necesitamos transparencia. Necesitamos transparencia de las fuentes, quién dice qué cosa y por qué, también de los medios, quién los financia y quién está detrás, y necesitamos, te digo, educación para que la gente sepa manejar la información. Necesitamos eso en las secundarias, ya debe haber clases de eso. Pues vamos a aprovechar que se está rehaciendo un poco los métodos educativos para ver si alguien cacha esta propuesta que me parece esencial. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a otro breve corte ahora y vamos a regresar con información de nuestro siguiente tema, que se relaciona a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quien protagoniza hoy en día un papel fundamental en la escena del mundo. Mientras la creciente cifra de afectados por COVID-19 supera los 2 millones de casos,
países como Estados Unidos y Brasil continúan generando polémica por su forma de abordar la pandemia y por sus cuestionamientos hacia el papel que ha desempeñado la Organización Mundial de la Salud. Tras la disputa sobre cómo manejar la crisis sanitaria y mensajes públicos contradictorios, Jair Bolsonaro optó por destituir a su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, quien, alineado a las políticas de la OMS, insistió en el exhorto de distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Sin embargo, a pesar de ser el segundo país después de Estados Unidos con más casos en el continente americano, Bolsonaro insiste en socavar el esfuerzo del confinamiento. En respuesta a sus acciones y tras la salida del ministro de Salud, brasileños se unieron al grito de «Bolsonaro asesino». Por su parte, Donald Trump ha dado mucho de qué hablar con su cambiante discurso, que ha incluido el minimizar la amenaza, asegurar tener el control total de la crisis y, más recientemente, culpar a la OMS por la propagación y falta de información oportuna sobre la pandemia. En un acto insólito, Trump congeló la contribución de Estados Unidos a dicha organización, lo que representa más del 14% de su presupuesto, pues asegura que la OMS no ha manejado adecuadamente la crisis, ha ocultado información y tomó demasiado tiempo en adoptar medidas para frenar los contagios. El Dr. Ghebreyesus, director general de la OMS, aseguró que la misión de la agencia es trabajar con todos los ciudadanos por igual y que el desempeño de la organización será revisado para garantizar total transparencia y responsabilidad. Sin duda, esta decisión tendrá un alto impacto para todos los países, por lo que ante este congelamiento de fondos, el segundo mayor donante de la OMS, la Fundación Bill y Melinda Gates, anunció que donará $150 millones adicionales a los 100 millones que ya aporta a la organización. Estamos de nuevo en esta mesa de análisis y vamos a ver si la OMS está realmente siendo deficiente o simplemente está siendo un chivo expiatorio. En su opinión, a la luz de lo que está sucediendo en el mundo, ¿la OMS está saliendo airosa en su gestión de la crisis? Pues hay partes de sombra aquí en el manejo que tuvo la OMS, particularmente a través de su director, ¿no? Tedros Ghebreyesus. La forma con la cual ha hecho el elogio del manejo que tuvo China de esta crisis, pues sí pone un poco en duda su credibilidad, ¿no? Por ejemplo, pues ha dicho Ghebreyesus que el manejo de China fue muy bueno en esta crisis, cuando pues hay que recordar que China hostigó a los primeros médicos que alertaron sobre la aparición de una nueva forma de neumonía que hacía muchas víctimas. Y también China tardó 1 mes y medio en dejar a personal de la OMS acudiendo al lugar para hacer una investigación. No hay que minimizar el peso que puede tener la OMS en la gestión de estas crisis. En el 2003, cuando hubo la crisis del SARS, que también se originó de China, la OMS había hecho una conferencia de prensa para decir que ya no iban a creer a las cifras de China porque estaban ocultando que había casos positivos del SARS en la capital, en Pekín. Y bueno, esta conferencia de prensa tuvo mucho impacto y en menos de 48 horas, pues China despidió al alcalde de Pekín y a su responsable de salud. Entonces, la OMS en aquel momento, pues sí, tomó plenamente su papel para apuntar dónde había errores y malos manejos, ¿no? Esta vez, pues no se hizo, por ejemplo, la OMS no dijo absolutamente nada hace unos días cuando ciertos mercados de fauna silvestre volvieron a abrir en China. Ahí pudo haber golpeado la mesa y decir, no, a ver, vamos a dejar de, eso ya no puede existir. ¿Pero cuáles serían las motivaciones de la OMS para no levantar la voz ante China? Pues ahí no sería una motivación financiera, porque China, de hecho, es un donador menor de la OMS. Da 10 veces menos dinero de lo que
daba Estados Unidos, que es el principal financiador de la organización. Va más bien hacia el lado ideológico, tal vez, podríamos suponer, porque Tedros Ghebreyesus, que es de origen etíope, es un excomunista, entonces puede haber ahí una afinidad ideológica, pero también puede ser una postura estratégica, ¿no? Porque tal vez no es el momento de enemistarse con un país que, a pesar de los problemas de manejo que hubo en esta crisis, sigue siendo uno de los mayores donadores de material médico, o sea, que manda cargos de material médico a muchos países. Comparto la opinión de la compañera en el sentido de que ha tenido claros oscuros, obviamente, la OMS, ¿no? Pero definitivamente sí creo que es necesario que exista un organismo internacional por cuestiones de credibilidad y en circunstancias así aún más, ¿no? Entonces creo que los claroscuros los expusiste bien, los comparto, entonces, pero sí, definitivamente tiene que existir, tanto la OMS como la OPS. Sí, y más allá, o sea, lo que a mí me preocupa es que ahora la OMS sea un poco un chivo expiatorio, lo que hemos visto con Trump, que lo está pisoteando para tratar de beneficiarse él mismo en su campaña electoral. A mí me preocupa, necesitamos una gobernanza internacional, y la OMS, la ONU en general, la Unión Europea se han visto muy mal en esa crisis. Incluso en Europa también los países estaban peleando, cada quien por su lado, no encontraban una línea en común. Y a mí me preocupa muchísimo que si estamos perdiendo eso y que volvamos a un nacionalismo bastante primitivo y agresivo también, de cierto modo. Claro. Le va muy bien a Trump, de hecho, decir que la OMS tuvo la culpa, etcétera, para esconder o para desviar la mirada de su propio mal manejo de esta crisis, ¿no? Es muy fácil. Y si los países realmente quieren que la OMS tenga un papel contundente y más peso en esta crisis y más medidas pues para poder organizarse y dar líneas, consejos y recomendaciones muy claras para que se apliquen en todo el mundo, pues tiene que financiarse correctamente. En los años 70 la OMS era financiada en un 80% por países miembros y en 20% por donativos privados. Ahora es exactamente al revés. Es 20% de donativos de Estados miembros, que es la cuota obligatoria de participación, ¿no? Es muy, muy poco de parte de los estados, de los gobiernos del mundo para poder financiar una institución que debería de tener un papel preponderante y muy acertado en este tipo de crisis. Yo creo que hay que recordar que la OMS como la ONU son organizaciones que surgen después de la Segunda Guerra Mundial y quizás están sufriendo cierto desgaste, cierta descredibilidad, quizás habría que inventar algo nuevo. Pues nos encontramos ante una reconfiguración literal del orden mundial después de la pandemia. Va a haber circunstancias nuevas. De hecho, esto nos replantea, ha dejado al desnudo muchas situaciones, sobre todo en América Latina, ¿no? Una zona con la mayor desigualdad en todo el mundo. Imagínate, eso se ha visto de la noche a la mañana, pues descubierto todo el sistema sanitario, cómo tiene tremendas falencias. Sí, es que la OMS no tiene el financiamiento necesario para poder tener equipos de terreno en todo el mundo. Tiene más o menos 7.000 colaboradores de todos los países miembros, pero al final depende de las cifras que le están proporcionando los mismos estados. No tiene como tal los recursos para mandar gente al terreno y averiguar o hacer presencia para empujar, para denunciar, para coordinar tampoco toda esta respuesta sanitaria. El tema es que esas instituciones hace rato que necesitaban reformarse. Ya hubo varios intentos y nunca se logró realmente. Pues ojalá que eso sería el momento para repensar cómo los necesitamos. Estoy convencida que las necesitamos, pero hay que repensarlos y tal vez si ayuda a esta crisis de COVID en eso sería una buena cosa. A remodelar nuestros organismos internacionales, que en realidad es cierto que ya tienen sus años. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir a otro corte ahora y vamos a volver con América Latina. Así es. Bueno, este subcontinente al que pertenecemos. Los dejo en este corte y volvemos con ustedes.
La pandemia por COVID-19 ha dejado a su paso fuertes estragos económicos, políticos y sociales, además de visibilizar las carencias del sistema capitalista. Latinoamérica es un ejemplo de ello. Antes de que el coronavirus cruzara fronteras, los ciudadanos de varios países, incluyendo Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, alzaron la voz para exigir mejores condiciones de vida y un alto a la enorme desigualdad que ha caracterizado a América Latina desde hace tantos años. Ahora, el arribo de la crisis sanitaria en nuestro continente no solo lo ha convertido en el epicentro de la pandemia, sino que además ha puesto en evidencia el porqué de las movilizaciones previas, justificando las exigencias de la sociedad inconforme. El Banco Mundial proyecta una Latinoamérica rota, con una caída del PIB del 4.6%, una crisis económica catalogada como la peor desde la Gran Depresión de 1929. Los países de la región más afectados serán México y Ecuador, donde el organismo no descarta rescates de empresas, por lo que urge redoblar la protección social. En Guayaquil, los muertos por COVID-19 se han quedado en las calles de la ciudad a la espera de ser recogidos. Mientras tanto, el presidente de Nicaragua, ausente públicamente por más de un mes, no parece haber tomado medidas ante la crisis, poniendo en riesgo a los ciudadanos. Por su parte, el pueblo chileno se encuentra entre la contingencia y una movilización iniciada 6 meses atrás, cuyas demandas no han sido atendidas. Y luego está Brasil, dirigido por un presidente que asegura que el coronavirus es como un resfriado y prioriza la economía del país antes que la vida de sus habitantes. La crisis delata la ineficiencia de los gobiernos que velan por intereses propios y no los de la sociedad entera. Aún así, el pueblo de América Latina siempre ha sido un símbolo de resistencia. Confiamos en que ante esta crisis se volverá a levantar. Bien, ahora sí, América Latina. ¿Qué nos pueden decir nuestros corresponsales extranjeros de este subcontinente latinoamericano en abril 2020? Como lo decía la nota, una de las zonas más desiguales del continente, ¿no? Fíjate que en el caso de Bolivia, en los últimos 10 años aproximadamente, había alcanzado una estabilidad interesante con el gobierno anterior. La cuestión atípica es que con el gobierno transitorio actual, pues, y con estas circunstancias, obviamente el impacto económico va a ser brutal. Recuerdo incluso cómo existió un ascenso social de parte de cierta clase en Bolivia, de ascender a obtener inclusive estos aguinaldos dobles los fines de año, es cosa única en toda América Latina. Además de que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional elogiaban el crecimiento que era en su momento de los mayores en todo el continente, estaban a 3-4% creciendo, ¿no? Entonces todo esto obviamente va a quedar rezagado, prácticamente como un tsunami económico, y esto implica de que es probable que el país tenga que acudir a la deuda. Entonces estamos ante una situación de gravedad extrema en países como el caso de Bolivia. Pero además había una crisis política cuando llega esto. Así es, evidentemente pues el gobierno actual es transitorio, se supone que tenían que llamar a elecciones para mayo, pero pues esto prácticamente alteró todo, ¿no? Incluso, pues la verdad no sabemos cuándo va a ser las elecciones, bajo qué circunstancias, todo, absolutamente todo está trastocado. Yo soy politóloga y veo siempre todo con ese lente, esa deformación profesional. Y a mí me preocupan dos cosas. Uno es el tema del regreso de los militares. Hemos visto aquí los países vecinos de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, está en un casi estado de excepción. Están los militares en la calle, multando a la gente, metiéndola presa si violan la cuarentena. Tenemos en El Salvador un presidente que gobierna por Twitter y dice lo que dice la Corte Suprema no me importa. O sea, son cosas gravísimas. Estamos de regreso a un autoritarismo que teníamos en años ya, hace 30 años. Vamos a volver a ver eso a causa de esa crisis, va a perdurar en el tiempo. Y el segundo es el tema de la gobernanza del crimen organizado, que es un tema que también estamos viendo en México, que el Estado tiene espacios que no controla, no hay presencia del Estado, y ahí el crimen organizado está
ayudando a la gente con despensas, está tratando de reconfigurarse, es mucho más flexible, mucho más rápido que el Estado. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Va a aumentar la influencia del crimen organizado? ¿Vamos a ver más espacios, más zonas, más partes de la economía que van a estar en esa economía criminal? Esas son las dos cosas que yo veo a mediano plazo que me preocupan mucho. Las despensas, ¿en qué otros países está sucediendo esto? Yo no lo he visto en ningún otro país. He escuchado que en Colombia hay zonas donde controla el crimen organizado, un poco la cuarentena, donde le están echando mano al Estado. Y también ha pasado en El Salvador, las pandillas, y también en Brasil, en las favelas, las pandillas están metiendo orden porque son las que tienen el control territorial. Y uno no sabe muy bien cuál va a ser el precio. Si hay unos que dicen, bueno, la policía, que no entre la policía, que ellos quieren que esté afuera, que no se metan ahí. Otros dicen que tal vez en una futura negociación con el Estado van a poner ahí sus fichas. No se sabe uno muy bien qué va a pasar con este control que tienen ahora. Ampliando un poco lo que dice la compañera, en el caso de Sudamérica, por ejemplo, en el caso de Bolivia, es cierto, esta parte de la autoridad militar que entra, por ejemplo, en programas de encapsulamiento, pues obviamente está generando demasiada algidez, ¿no? Un rechazo inclusive en ciertas zonas como el trópico de Cochabamba, el Chapare en particular, y no solamente eso, hay algunas poblaciones que están más alejadas, digamos, de los centros urbanos, que obviamente se están viendo bastante afectadas por esta presencia militar. Y no solamente eso, sino que se da el fenómeno de que como de pronto esto surgió y tuvieron que aplicar así, pues prácticamente se va convirtiendo en un estado de, no sé si decirlo, de excepción o un estado pues de fuerza militar aplicado directamente a una población civil que tiene obviamente que trabajar todos los días para poder subsistir. Entonces ahí tenemos varios elementos, elementos de que puede hacer en algún momento explosión. Eso es altamente peligroso. Sí, América Latina fue tal vez la zona del mundo con las respuestas más contrastadas, ¿no? En esta crisis. Hay que recordar que, bueno, África tuvo una fuerte pandemia de ébola en el 2014. Sí. Asia ya pasó por el SARS. Medio Oriente pasó por el MERS hace unos años también. Pero en el caso de América Latina, la última epidemia que realmente marcó la historia fue la H1N1 en el 2009, la gripe porcina, en la que pues la respuesta fue criticada por haber sido un poco exagerada y sobre todo por haber servido a los intereses privados de los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Con, por ejemplo, el Tamiflu, claro, el medicamento que iba supuestamente a curar esta enfermedad del laboratorio Roche, pero cuya eficiencia ha sido muy criticada por científicos, pero que sin embargo sigue estando en la lista de los medicamentos básicos y esenciales de la OMS. Entonces, había este escepticismo tal vez en esta zona frente a una pandemia, a pesar de que pues América Latina ha podido ver antes de que llegue y que pegue fuerte aquí en el continente a lo que pasó en Asia, a lo que pasó luego en Europa. Pero sí había este precedente que creo que influyó en que ciertos países tuvieron esta reacción de escepticismo que pues, estamos viendo que es muy dañino, ¿no? Así es. Y de alguna manera en el caso de México yo considero que con la cuestión del H1N1 pues hubo de alguna manera la experiencia, de hecho algunos científicos en la organización, cómo manejaron la crisis, independientemente de cómo los resultados, pues esa experiencia fue trasladada ahora, ¿no? Y así como yo observo el continente, creo que está afrontando esto con mayor precisión, al menos esa es la impresión subjetiva que tengo. Cosas que en el Cono Sur, sobre todo en el caso de Bolivia, he visto que el problema los está rebasando literalmente, ¿no? Entonces eso es muy arriesgado por una población que está totalmente indefensa y además con la cuestión política y la cuestión de polarización. Sí, y estamos también en un terreno donde hay mucho escepticismo frente a la ciencia, ¿no? Hay muchas supersticiones, ¿no? Por grupos religiosos extremistas que están teniendo muchísima influencia y
lamentablemente mucha credibilidad, ¿no? Con ciertos estratos de la población. Eso también hace que la ciencia está un poco rezagada, lamentablemente, aquí en el continente, con varios presidentes en el Cono Sur que son climato-escépticos. El pensamiento mágico, lamentablemente, tiene mucha presencia, y no solamente eso, inclusive es incentivado por medios de comunicación, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Sí, buenísimo en literatura, pero malísimo cuando está creando un nicho para un nuevo poder también, el poder religioso. Sí, que además son grupos que incitan a las congregaciones, ¿no? A juntarse, a abrazarse, etc. De hecho, en Francia, el mayor clúster de difusión del COVID fue una gran congregación evangélica en el este de Francia. Ahí fue un foco, digamos, de dispersión fue el mayor foco de dispersión de la enfermedad. Hay algo que me gustaría comentar, que nos comentes, Sandra. Si tienes alguna teoría de por qué, si en efecto tenemos algunos ejemplos de lo que ya está sucediendo con este virus y con esta pandemia que nos han precedido, digamos, en las etapas, ¿no? Hoy estamos apenas entrando en la fase 3 en México. Sin embargo, bueno, lo que podemos ver, pues hay muy pocos modelos, porque si vamos a tomar el modelo de España, de Francia o de China, o sea, definitivamente no hay grandes éxitos. Sin embargo, Alemania parece estar afrontándolo correctamente. ¿Por qué no podemos tomar ese modelo? Porque no son alemanes, o sea, cada país, y tampoco somos chinos. O sea, los chinos tienen un modelo, una sociedad que está organizada de otra manera y funciona con una idiosincrasia diferente. Y los alemanes también, o sea, somos de distintas maneras más organizados, más disciplinados, etcétera. Por eso, o sea, cada país yo creo que tiene que encontrar su propio modelo. Hay que ver lo que hacen los otros, que está funcionando, alguna cosa que podemos copiar, adaptar a nuestro país, pero no hay un copy-paste, o sea, así de fácil no funciona, porque cada país es diferente. En Alemania no hay informalidad, o sea, la gente, todos están informales, se puede organizar el tema económico de una manera mucho más fácil que aquí. O sea, aquí están tratando de buscar soluciones sobre la marcha y no puede ser de otra manera, solo hay que ver un poco qué hacen otros y tomar las cosas buenas que podrían funcionar. Claro, bueno, se nos ha terminado el tiempo, nos quedó pendiente hablar un poco de migración. Creo que hablamos de muchísimas cosas, nos dejan ustedes con muchísima tarea y bueno, pues seguiremos trabajando. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más y espero que nos volvamos a ver la próxima semana. Muy buenas noches.